¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros nuevamente en esta hora, en este repaso de lección, la lección número 3 de el estudio bíblico de Escuela Sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. En otras palabras, el estado de los muertos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, reciban un saludo de parte de su hermano y amigo Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Empezamos ya este repaso. Y como siempre, quiero invitarles para que podamos tener una palabra de oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por tu infinita misericordia, porque eres un Dios tardo para la ira y grande misericordia. Porque Padre eterno es paciente con todos, porque no quieres que nadie se pierda, mas quieres que todos vengamos al arrepentimiento. Y por eso, humildemente, oh Señor, te estamos pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, pero también te estamos agradeciendo por todo y cada una de tus bendiciones que has derramado hasta esta hora, oh Señor. Gracias por todo, Padre eterno. Habilítanos en esta hora con poder. Quita todo ruido de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Gracias por escucharnos, oh Señor, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo pedimos humildemente. Amén, amén. Estamos ya en la lección número 3 para el 15 de octubre del año 2022. Y el título de esta lección número 3 se llama Comprendamos la naturaleza humana. Para ello, como siempre, vamos primeramente que nada al versículo de memoria que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Otras versiones dicen, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a ver, sí, sin duda, en esta cita, el punto central de esta lección. Y quiero considerar, como parte de la introducción de esta lección, una de nuestras principales creencias, sí, que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, la número 7, que habla acerca de la naturaleza del hombre. Quiero leérselas para que podamos introducirnos, sí, en esta lección. El hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios con individualidad, el poder y la libertad de pensar y actuar. Y aunque creados, seres libres, a cada uno es una unidad inseparable del cuerpo, la mente y el alma, dependiendo de Dios para la vida, el aliento y toda otra cosa. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, Eva y Adán, ellos negaron su dependencia de Él y cayeron de su alta posición que ocupaban delante de Dios. La imagen de Dios en ellos fue desfigurada y ellos fueron sujetos a la muerte. Su descendencia sufre también de su naturaleza caída y de sus consecuencias. Ellos son nacidos con debilidades
y con tendencias al mal. Pero Dios en Cristo reconcilia al mundo a Él mismo y por medio de su Espíritu restaura en los penitentes mortales la imagen del Creador. Para la gloria de Dios, ellos son llamados a amarle a Él y a unos a otros, cuidando también de su ambiente. Desde su primera intervención en la historia humana, Satanás ha pretendido hacernos creer que no vamos a morir, sino que una parte de nosotros, del alma, permanece consciente cuando el cuerpo muere. A esto se le llama, ¿sí?, la doctrina de la inmortalidad del alma. Sin duda es una doctrina que no proviene de Dios, sino proviene del gran engañador. Es una doctrina satánica. Esta declaración está de acuerdo con la Biblia. Enseña sobre la naturaleza humana y la muerte. Para poder responder a esta pregunta, vamos a considerar en esta hora, en este repaso de lección, número 1, el proceso de la vida. Número 2, el proceso de la muerte. Y número 3, más allá de la muerte. Dentro del proceso de la vida, vamos a considerar cómo es que Dios dio vida al hombre, ¿verdad? Y digo al hombre porque Dios obró de manera diferente con la mujer. Vamos al primer punto, que es el proceso de la vida. ¿Cómo es que Dios creó al hombre? Para ello quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, y vayamos rápidamente a la Biblia y podamos ver lo que la Biblia dice acerca del proceso, el proceso de la vida. Génesis 2:7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Podemos observar en esta cita que se encuentra en Génesis 2:7 que Dios creó al ser humano igual que al resto de los animales terrestres de la tierra. Génesis 2:7 al 19. Sin embargo, hubo grandes diferencias. Número 1, Dios formó primero el cuerpo del hombre, lo formó del polvo de la tierra, y luego al soplar en su nariz le dio el aliento de vida. Número 2, la mujer no fue creada en el mismo momento que el hombre, ¿verdad? Nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 22. Podemos ver cómo fue formada la mujer. Hay una diferencia importante ahí. Dice, con la cosilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. ¿Cómo creó Dios a la mujer? De una cosilla del hombre. Y algunos dirán, ¿cómo es eso? Simplemente así lo hizo Dios, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Número 3, ambos eran a imágenes y semejanza de Dios. Génesis 1:27, ¿verdad? En el proceso de creación vemos 3 elementos, ¿verdad? Cuerpo, espíritu y alma. Aunque solo 2, cuerpo y espíritu, son parte de la naturaleza humana, ¿verdad? No tenemos alma, sino que somos alma. Y vale la pena considerar una cosa importante aquí. Para muchos teólogos, sobre todo católicos y algunas iglesias protestantes también, consideran que cuando muere el cuerpo y vuelve a la tierra, se desprende una parte de ese ser viviente que es el alma. ¿Esto es bíblico? Por supuesto que no. Inclusive, si nosotros estudiamos a un gran filósofo llamado Aristóteles, podemos ver en su obra acerca del alma cómo él rechaza esta filosofía acerca de que el hombre
tiene un alma y que es una entidad aparte del cuerpo y del espíritu, ¿verdad? Él rechaza esto y dice que tanto el cuerpo como el alma son una sola cosa, y el alma no es otra cosa que la vida, ¿verdad? Sin ella no se puede realizar ninguna actividad. Ahora, podemos con certeza decir que el polvo más el soplo, que es el espíritu o el aliento de vida, ¿sí?, da como resultado un alma viviente, un ser vivo, ¿sí? A la suma de estas dos cosas se le llama alma. Cuando el cuerpo deja de funcionar, deja de tener vida, ¿sí?, no significa entonces que el alma se separa y anda vagando en el espacio, ¿verdad?, hasta encontrar descanso. O como existe la creencia de que la creencia católica, de que va a un lugar, ¿sí?, para ser purificada, y hasta que no sea purificada, ¿sí?, puede entrar al cielo, ¿verdad? No voy a entrar a ver de manera específica ese lugar. Solamente les puedo decir que es una doctrina católica romana, y ese lugar se llama purgatorio, ¿verdad? En la Biblia no existe un lugar así, ¿verdad? Y claro ejemplo es cuando en la Biblia encontramos en el Evangelio de Juan cómo su amigo Lázaro muere, y cuando él lo llevan a donde lo tienen ya sepultado, y Jesús lo desea resucitar para honra y gloria del Padre, ¿sí?, Jesús no lo llama del purgatorio, sino lo llama afuera de un sepulcro y le dice: Lázaro, sal, ¿verdad? Y entonces se realiza el milagro. Lázaro sale de la sepultura. Tampoco viene del cielo, desciende del cielo, sino Lázaro sale de la sepultura, tal y como fue sepultado. Inclusive ya había pasado 4 días cuando el Señor lo llama, y sus hermanas y toda la gente sabía que ya despedía un olor poco agradable, ¿sí? Así que ese es un ejemplo claro de que el alma no se separa del cuerpo. El alma, una vez que el cuerpo deja de tener vida, también el alma deja de ser, ¿verdad? El alma es todo el individuo, ¿verdad?, toda la persona. Ahora, dentro del proceso de vida ya vimos lo que es el alma viviente. Es el proceso de cómo creó Dios al hombre, ¿verdad?, el proceso de la vida. Ahora vamos a ver el proceso de la muerte, es decir, todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasa?, ¿verdad? La muerte y el alma, ¿verdad? El profeta Ezequiel, ahí en
el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos rápidamente. Ezequiel 18, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Verdad? El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso para nosotros? ¿Verdad? El alma que pecare, esa morirá. Pablo, el apóstol, deja claro que todos estamos sometidos a la muerte a causa del pecado. Romanos 5:12. La muerte es un proceso que afecta a todo ser viviente, al igual, ya sean animales o humanos. Eclesiastés 3:19. Al perder el hálito de vida, es decir, al dejar de respirar, al dejar de tener las funciones vitales de un ser humano y convertirnos en un cuerpo inerte, dejamos de ser seres vivos, es decir, almas vivientes. Quiero invitarles para que comprobemos esto en el libro de Salmos 146:4. Libro de Salmos 146:4. Vamos rápidamente, estimados amigos y hermanos. Salmo 146:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Si nosotros leemos el contexto de esta cita, el versículo 40, dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Verdad? El versículo 3: no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Sí, no solamente nos dice el contexto cómo es el proceso de la muerte, ¿verdad? Cómo es el proceso de la muerte, sino también nos dice que por nosotros mismos no podemos encontrar la salvación, ¿verdad? Pues nuestro ser es muy frágil, ¿verdad? Por eso afirma el salmista: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y sigue diciendo: ese mismo día perecen sus pensamientos. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Es a la vez extraordinario y a la vez nos deja una idea un poco triste acerca de lo que sucede en este proceso de muerte, ¿verdad? La muerte y el alma. Por lo tanto, toda alma muere, justos, injustos, malos y buenos, o buenos y malos. Sin embargo, los justos se convertirán en almas, ¿verdad? O personas inmortales cuando sean resucitados en la segunda venida de Cristo Jesús. Quiero invitarles para que vayamos al capítulo 15, donde el apóstol Pablo nos detalla
¿Cómo seremos resucitados? 1 Corintios 15, capítulo, versículos 51 al 55. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque en serio que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Versículo 55. El apóstol Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Es interesante y es importante estas citas del apóstol Pablo con el propósito de que nosotros vivamos con esperanza, ¿verdad? Pero regresemos nuevamente a este punto, la muerte y el alma. Perdón. Entonces los justos, más bien, entonces los injustos serán almas o personas muertas al sufrir la muerte segunda o muerte eterna en el lago de fuego. Mateo 10, 28 y Apocalipsis 20, 14 y 15. ¿Cómo es eso de una muerte segunda? Todas estas personas en la segunda venida de Cristo permanecerán en el sepulcro, pero en la tercera venida de Cristo Jesús, cuando venga ya en gloria y majestad y establezca su reino eterno en una nueva tierra, ¿verdad? Las personas impías o injustas resucitarán para posteriormente, cuando vean a Cristo venir en las nubes de los cielos, sufrirán una segunda muerte o una muerte eterna en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15 y Mateo 10, 28. Ahora, vimos ya la muerte y el alma. Ahora vamos a ver la muerte y el espíritu. Eclesiastés 12, 7. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Eclesiastés 12, 7. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué significa esto? El autor de Eclesiastés también nos revela a través de esta cita, ¿sí?, cómo es el proceso de la muerte y el espíritu, o el aliento de vida, ¿verdad? Parece que después de todo, si hay algo que trasciende a la muerte,
el espíritu. Pero antes de llegar a esta conclusión, debemos de analizar Génesis 7:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 7:22. Vamos rápidamente porque el tiempo corre muy rápido. Sí, cuando se está siempre abriendo la palabra de Dios. Génesis 2:7. Entonces el polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser con vida o en un alma viviente, ¿verdad? Vamos al versículo 22. Con la cosilla que es 7:22, estoy leyendo otra cita. Vamos rápidamente. Dice: murió todo lo que había en la tierra, todo lo que tenía en su nariz aliento de espíritu de vida. Esta cita está en el contexto del diluvio, ¿verdad? Dice: murió todo lo que había en la tierra, todo lo que tenía en su nariz aliento de espíritu de vida. Ese es el proceso. Sí, ese es el proceso. Llegando a la muerte, todo lo que tiene vida vuelve a la tierra, y el espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? El espíritu del que habla Salomón es común a hombres y animales. Es el aliento de espíritu de vida que está en sus narices, una clara referencia al proceso de creación de Adán. Polvo más cuerpo, polvo igual a cuerpo, más soplo igual a espíritu, da como resultado un ser vivo o un alma viviente. ¿Ya? Ser vivo, a la inversa, ser vivo o alma, menos soplo o aliento de vida, es igual a polvo y cuerpo. El espíritu no es una entidad consciente del ser humano que trasciende a la muerte, sino el hálito de vida dado y retirado por Dios. Cuando deja de funcionar el corazón, el cerebro y los pulmones, ese cuerpo, ese ser vivo, muere, y el aliento que Dios dio en su nariz regresa a él. Salmo 104:29. Vamos rápidamente. Salmo 104:29. Salmos 104:29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Interesante, ¿no? Aquí nuevamente habla acerca de que del hálito de vida, les quitas el hálito y dejan de ser. Por eso muchas veces se dice que Dios llama al descanso, ¿verdad?, a esa alma. Entonces, el espíritu no es una entidad consciente del ser humano que trasciende a la muerte. Es decir, una vez que el alma deja de existir, sí, ese espíritu no es una entidad o una forma consciente de un individuo, ¿verdad?, sino que es el hálito de vida dado
y retirado por el que lo dio, en este caso Dios, ¿verdad? Más allá de la muerte, vamos al último punto. ¿Qué hacen los muertos? Una vez que el hálito de vida vuelve a Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 9:5? Es una cita muy conocida por los que estamos a favor de lo que dice la Biblia acerca de los muertos, ¿verdad? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que hacen los muertos? De acuerdo a Job 3:13, reposan, duermen y descansan. Asimismo, en Salmo 115:17, ya no alaban a Dios, permanecen en silencio. Y en Salmo 146:4, ya no piensan. Eclesiastés 9:5, no saben nada. Eclesiastés 9:10, no trabajan, ni estudian, ni tienen actividad. Cualquiera diría, qué aburrido es estar muerto. No hay existencia consciente. Cuando mueres todo ha acabado. Solo el silencio y oscuridad. Un sueño, aunque en realidad no eres ni siquiera consciente de que estás muerto. La Biblia enseña que la muerte es un sueño del que solo despertaremos al oír la voz de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Juan 11:11 al 14 y 5:28 al 29. Ahora, dentro de este último punto, más allá de la muerte, vamos a considerar también otro aspecto, la reunión con los ancestros, ¿verdad? Y un ejemplo que es claro es la persona de David. En 1 Reyes 2:10 nos dice que David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y aquí la Biblia vemos que usa diversas expresiones para referirse a la muerte. Fue unido a su pueblo, Génesis 25:8, durmió con sus padres, 1 Reyes 2:10. ¿Implica esto una vida social y consciente después de la muerte? Podemos observar que David, aunque durmió con sus padres, no ascendió al cielo, sino que el apóstol Pedro nos dice que en el discurso que estaba dando en el Pentecostés, que hasta el día de hoy, según Hechos 2:29 y 31, David permanecía en su tumba. Es decir, su cuerpo seguramente estaba ahí, ¿verdad? La misma expresión usada para la muerte de David se usa también para otros reyes, sin importar si eran justos o impíos. 1 Reyes 14:20, 16:6 y 2 de Crónicas 32:33. Estas expresiones indican que todos terminaremos en el mismo lugar, justos e injustos, la tumba. Seguiremos los pasos de nuestros ancestros y ahí permaneceremos hasta el día de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. ¿Verdad? Termino con una cita del libro El conflicto de los siglos, página 537 de la pluma inspirada. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo, como lo indica muchas veces la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y que pues, es una doctrina que no es apoyada en la Biblia. Se les presenta como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4:14 y Job 14,
del 10 al 12. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, Eclesiastés 12:6, Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio, nada saben de lo que se hace bajo el sol. Job 14:21. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloria o en una gloriosa inmortalidad, dice la pluma inspirada en El conflicto de los siglos, página 537. Y con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos este repaso. Es la lección número 3, ¿sí? Que tiene que ver con comprendamos la naturaleza humana. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les invito para que dejen sus comentarios, para que también puedan darle manita arriba, para que más hermanos, amigos y hermanas puedan recibir también bendiciones de la palabra de Dios. Sin duda ha sido una lección muy interesante y muy importante, ¿sí? Porque dice nuestro amado Cristo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta pronto.